Sí, amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, alabándole, glorificándole. De ahí, una vez más, damos gracias al Señor. Y no pare, ¿verdad? No pare de alabarle, de cantarle. ¿Verdad? Y una vez más le damos la bienvenida y le invitamos a abrir su Biblia en el libro de Oseas. Estamos en nuestro estudio en el libro de Oseas el día de hoy. Tenemos nuestra lección número 11 y estamos en el capítulo número 10. Casi estamos a punto de terminar el libro de Oseas para la gloria del Señor. Y creo que este libro tiene mucho que enseñarnos con respecto de estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues obviamente los libros o las profecías, las contenidas en la palabra del Señor. El texto clave para esta tarde lo encontramos en el libro de Oseas, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 12, que la palabra del Señor dice así, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Verdad? El título de nuestra lección es La viña, el huerto espiritual. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Bienvenido, amado Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Ponemos nuestro pecado delante tuyo y te pedimos sea consumido, sea desechado, desarraigado de nuestras vidas, y ayúdanos a seguir buscando santidad. Padre amado, quedamos delante tuya, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Quedamos delante tuyo, lo oramos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tenemos, ¿verdad?, aquí en el capítulo 9 que hemos estado leyendo, que leímos la semana pasada, discutimos y hablamos acerca de la prosperidad y acerca del materialismo, ¿verdad?, en el cual Israel estaba experimentando. Había tanta prosperidad para el pueblo de Israel en la nación, ¿verdad?, que las personas, ¿verdad?, se reían de los profetas. Cuando estos venían y les lanzaban estas advertencias, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, se reía, ¿verdad?, de esa destrucción que iba a venir. Pero bueno, ¿verdad?, hemos hablado y es historia, pero hablamos también, ¿verdad?, que recuerde que la profecía se cumple doblemente. Así es de que viene un segundo cumplimiento esperado para el tiempo, ¿sí?, que el cual llamamos, ¿verdad?, después del tiempo de la tribulación. Así es de que, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, para la que tiene que ver con la viña, encontramos que hay simbólicamente, ¿verdad?, tres símbolos, ¿verdad?, dentro de la botánica, ¿verdad?, que nos hablan de esta estructura que se refieren a la nación de Israel, ¿sí? La nación, sabemos que es el reino norteño y el reino sureño. Sabemos que estas dos pertenecen al reino de Israel, ¿verdad? El pueblo lo dividió erróneamente, ¿verdad?, pero no quiere decir que esto era válido delante o ante los ojos de Dios, ¿verdad? Sabemos que esto fue algo incorrecto, que no debió haber sucedido, pero, ¿verdad?, así lo hicieron. Así es de que encontramos que se representa en forma de una parábola como una vid, ¿verdad? Todos conocemos el fruto de la uva, ¿verdad?, que es la vid, y sabemos, ¿verdad?, que habla de esta nación, ¿sí? Así es de que se representa también en forma de un olivo y se representa también en forma de una higuera, ¿sí? Entonces, cuando encontramos estos hablando acerca de estas plantas, sabemos que Dios está hablando del pueblo de Israel, ¿ok?
Estos tipos lo encontramos tipificados en Romanos capítulo 11, versículo 17, que nos dice así: pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante en la raíz de la rica savia del olivo. ¿Verdad? El árbol de los olivos, ¿verdad? También encontramos, ¿verdad? Y hablamos acerca de la uva, de la vid, ¿verdad? Acerca del olivo, pero también acerca de la higuera. Mateo 24, versículo 32 nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Marcos capítulo 11, versículo 21 también nos dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldeciste se ha secado. ¿Verdad? Y encontramos que mismo Jesucristo habló también de esta parábola en el libro de Mateo. ¿Sí? En el libro de Mateo capítulo 21, verso 33 al 46, él mismo habló acerca de este fruto. Vamos a ir rápidamente para entrar en nuestro estudio, ¿verdad? Antes de entrar y leer el libro de Oseas, el capítulo 11, vamos a leer Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. ¿Sí? Porque recuerde que cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de simbolismos, tiene que confirmarse con la misma escritura. Recuerde que la palabra, ¿verdad?, se confirma por sí misma. ¿Sí? La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. Así es de que leemos ahí Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Cuando lo tengas y me dice amén. Amén, dice la palabra del Señor así, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho ya? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el codo y los espinos, el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Es muy importante, ¿verdad?, hablar lo que aprendemos. Miramos, ¿verdad?, estas 5 situaciones, ¿verdad?, que nos habla aquí en Isaías capítulo 5, que nos habla acerca de esta viña. Primeramente nos dice que la había cercado, ¿verdad? Recuerde que este es Dios hablando como si está cuidando de su viña. Cuando él está hablando del cuidado de la viña, está hablando del cuidado de Israel. ¿Sí? ¿Y qué dice que es lo que ha hecho? Primero dice que la había cercado. Eso quiere decir que habla de la protección a Israel. Dios había protegido, había guardado a Israel de sus enemigos. ¿Qué es lo que había hecho también? La había despedregado. Que quiere decir que Dios había ayudado a los israelitas a derrotar a sus enemigos, ¿sí?, que vivían dentro de la tierra cuando ellos entraron en la tierra prometida. Recuerde cuando entró con Josué, entraron, hicieron guerra, pelearon, Dios los ayudó y ellos vencieron, ¿sí?
También, ¿qué fue lo que hizo Dios en su viña? Dice que había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había dado a Israel su palabra, ¿sí? Que les había guardado y que les iba a guiar, ¿sí? Recuerde, la palabra de Dios, ¿verdad? En este momento no estamos hablando de esta palabra, sino estamos hablando de la promesa del cuidado que Dios había dicho a ellos y que les iba a guiar. La promesa de Dios, la palabra de Dios no es como la palabra o las promesas de nosotros, ¿verdad? Dios lo que promete, lo cumple. Dios lo que habla, ¿verdad? Lo cumple, ¿verdad? Bueno, pero el pueblo de Israel falló en creerle, falló en esperar y confiar en él, ¿sí? Miramos qué fue lo que hizo. Número 5, en ella, ¿verdad? Un lagar puso y se esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, ¿verdad? El lagar aquí es un símbolo de juicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios juzgará, así como Dios juzgó al pueblo de Israel, Dios juzgará también a todas las naciones. De la misma manera en la que Dios trata con su pueblo, Dios va a tratar con los demás pueblos, con las demás naciones, ¿sí? Los judíos tenían que discernir, ¿sí?, su propia conducta, que tenían que darse cuenta de su conducta pecaminosa, arrepentirse y volverse a Dios. Mas sin embargo, ¿qué era lo que hacían, verdad? Se volvían a Él, ¿verdad? Tenían que ser fieles a Dios, mas sin embargo eran infieles, ¿verdad? Se mostraban en infidelidad. Dios quería que Israel tuviera buen fruto espiritual para Él, ¿sí? Para que así de esta manera pudieran ser luz a los gentiles, para que pudieran ser un ejemplo, ¿sí?, de una nación de Dios, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Sucedió todo lo contrario. Ahora entonces entramos en el libro de Oseas y vamos a ver qué es lo que nos dice concerniente, ¿verdad?, o también a la viña, a su viña. Con esto en mente ya hablamos, ¿verdad?, de esta pequeña parábola que se encuentra en Isaías capítulo 5, que nos habla y que nos da, ¿verdad?, que nos dice que la viña representa, dice los últimos versos, es el pueblo de Israel. Y nos ha hablado, ¿verdad?, lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho por su pueblo. Ahora vamos ahí a Oseas capítulo 11 y veamos lo que nos dice, capítulo 10. Oseas capítulo 10, vamos a leer los 15 versos de este capítulo. Dice la palabra del Señor así, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán llamados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurado en vano, el hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betebén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén se verán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cubridlos, y a los collados: caed sobre nosotros.
Desde los días de Gaba ha pecado hoy Israel. Allí estuvieron, los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos, cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasé sobre la lozana cerviz, haré llevar y yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tu pueblo se levantará alboroto, y toda tu fortaleza serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Abel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana serán del todo cortado el rey de Israel. Tenemos aquí, ¿verdad? Y primeramente nos habla en el versículo 1, nos habla y nos dice: Israel es una frondosa viña, ¿verdad? Y aquí comienza lo interesante acerca de la viña, en lo cual le voy a pedir que ponga mucha atención y que se comience a ver usted mismo como una viña, ¿ok? Como una viña. Y ahora entramos en la pregunta: ¿qué es una frondosa viña? ¿Sí? Israel era muy próspero en la época en la cual Dios le habló estas palabras acerca de esta frondosa viña a través de Oseas. En realidad, ¿verdad?, Israel era tan productivo que parecía que su prosperidad, ¿sí?, nunca terminaría. Parecía invencible. Era algo así, era algo sumamente grande y poderoso. Pero ¿qué quiere decir esta frase? Una frondosa viña. En realidad, esta palabra frondosa significa literalmente lujoso, que describe la productividad actual y la prosperidad que había en esta época. Sin embargo, encontramos aquí un juego de palabras que se refiere a su vacío espiritual, ¿sí? Una frondosa viña tiene abundancia de hojas y ramas, pero ¿qué es lo que le falta? El fruto, ¿sí? Puede haber una viña muy frondosa, muy hermosa. Esto me recuerda a un árbol de aguacate que yo tenía, que nunca me dio aguacates. Era un árbol muy frondoso, pero no daba aguacates, ¿sí? Entonces, chéquelo aquí, comience a ver y a identificar lo frondoso, lo bonito, pero sin fruto, ¿sí? Las hojas, lleno de hojas, pero sin fruto. Jesucristo usó también este mismo simbolismo, este mismo concepto, cuando maldijo el árbol de la higuera, porque este árbol tenía abundancia de hojas, pero no tenía fruto. Recuerda ahí en Mateo 21:19 que pasó por la higuera, ¿verdad? Es cuando estaba, dice ahí, viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Muy probablemente Cristo se acercó a la higuera y él quería un higo. No hubo higo, digo, ¿para qué sirve esta higuera? Que se seque. La próxima frase que encontramos en el versículo 1, ¿verdad?, nos continúa la historia, la completa, ¿sí? Y dice que da abundante fruto para sí mismo. Israel, ¿sí?, Israel estaba usando rápidamente
todos los recursos que Dios le daba, Israel usaba todos estos recursos para construir más altares para otros dioses, en lugar de dar fruto espiritual para Dios, en lugar de construir templos para Dios, en lugar de hacer adoración a Dios, hacía adoración para otros dioses. Estos versículos acerca de esta viña nos recuerdan las palabras de Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, que nos dice: si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Siguiendo en las palabras de Cristo, los creyentes no pueden producir fruto sin la presencia del Señor. ¿Sí? Sin la presencia de Él no hay fruto. Lo que hace que una rama se marchite y llegue a ser improductiva es precisamente que la rama no está conectada permanentemente con la viña, está rota o algo le pasa que hace que no dé fruto. La frase que encontramos aquí, en mí, ¿sí?, representa esta relación o una relación cercana, íntima, entre el creyente y Jesucristo. En el mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 nos dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Así es de que si la rama no recibe el nutrimiento de la palabra de Dios, obviamente no tendrá fruto. El creyente de igual manera puede producir el fruto sano en su vida si no recibe nutrimiento de la palabra de Dios. No va a poder hacerlo, ¿verdad? No va a poder hacerlo. Probablemente va a ser, recuerde cuando comenzamos que le dije acerca de esta planta, de esta vid frondosa. Puede ser una vid frondosa, pero sin fruto. Porque recuerde que el fruto solamente lo da Dios. Amén. Entonces las ramas improductivas, algo que debemos de notar, las ramas improductivas son cortadas y quemadas. Las ramas que no dan fruto, Juan capítulo 15 versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y las echan en el fuego y arden. Jeremías capítulo 2 y Jeremías 21 y el verso 6 y el 9 nos hablan acerca de esta misma situación. Vamos a leer rápidamente también Romanos capítulo 11 versículo 1, que nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El versículo 17 y 21 continúa diciendo: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En el versículo 23 de mismo Romanos capítulo 11 dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Sí? Está hablando Dios, está hablando el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo a los gentiles, que hemos sido injertados en esa vid, ¿sí? Y que ahora de igual manera
debemos de llevar fruto. ¿Sí? Esta metáfora cambia, ¿verdad? ¿Sí se dio cuenta? Que cambia de vid a viña, ¿sí? De vid a olivo, ¿sí? El mensaje es el mismo, ¿sí? Más simple y sencillamente habla de esa inserción. Ahora dice que será cortado temporalmente como una rama improductiva para permitir precisamente la entrada de los gentiles para que sean parte de esta frondosa viña o de este frondoso árbol de que está bajo el cuidado de Dios. Y recuerde, nuevamente lo repito, sin Dios no hay fruto. Si no hay esta relación íntima de la que tanto hemos hablado y seguiremos hablando, ¿verdad?, no habrá fruto. ¿Sí? El corazón dividido, ¿verdad?, no puede producir fruto. Vemos el versículo 2 que dice: está dividido su corazón, dice, ahora serán hallados culpables, ¿verdad? Volvemos al libro de Oseas, capítulo 10, versículo 2, ¿verdad? Dice esta siguiente parte, ¿verdad? Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Vean, Dios habla a los israelitas y declara que no podían adorar a Dios y a otros dioses. ¿Sí? Les recuerda que Él es un Dios celoso. ¿Sí? Desde el tiempo de que Israel adoraba primeramente al becerro de oro, Israel trataba de adorar a Jehová también y también estar adorando a dioses paganos. ¿Sí? En el estudio que hemos ido a través de este libro, hemos visto, ¿verdad?, en el libro de Santiago nos habla acerca de este hombre que tiene doble ánimo. Este hombre es inestable y no puede recibir nada del Señor. Si usted lo recuerda, ahí en Santiago capítulo 1 versículos 6 al 9 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Sí? Entonces tenemos que ser de una mente, tenemos que ser de un ánimo, tenemos que ser de un solo Dios. ¿Sí? Y con la fe puesta en Él y creerle. ¿Sí? Creerle, porque si no, es impactante, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis y volver al capítulo 9, ¿verdad?, que estábamos la semana pasada y hablábamos acerca precisamente de esa supuesta bendición. Bueno, era una bendición, pero que esa bendición se convirtió en maldición. Y la cual precisamente esa maldición, esa bendición, ¿verdad?, trajo al pueblo de Israel a ser esclavo. ¿Sí? Y esa puede ser la misma condición de muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Tengo dinero, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Verdad? Entonces, y eso fue lo que hizo Israel precisamente. La abundancia que tenía la hizo contaminarse. Y es increíble que aún rechazando a Dios, pero aún daban gracias a otros dioses. O sea, no me cabe en la mente eso. No sé si estoy tonto o qué, pero no me cabe en la mente esa manera de actuar. ¿Sí? Y cómo podían darle gracias a otros dioses, pero se olvidaban de Dios. Del Dios que les había dado todo, que les había puesto en la grandeza, en la riqueza donde estaban. ¿Verdad? Es increíble, ¿verdad? Tengamos cuidado. Vemos el versículo 3. El versículo 3 dice: seguramente dirán ahora, volvemos a nuestro estudio, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros?
¿sí? Confiar en el gobierno, ¿verdad? Que no podían producir fruto, ¿verdad? Ellos estaban hablando, recuerda, el rey representa el gobierno, el rey de hoy día, ¿sí? Y era lo que ellos estaban haciendo, no tenemos rey, ¿verdad? Pero cuando el juicio de Dios vino sobre ellos, ¿verdad? Y ellos perdieron su soberanía, perdieron su nación, ¿verdad? Lloraban por causa precisamente de que no tenían un rey. Según ellos, no había un gobierno que les pudiera ayudar. No había una autoridad que les pudiera ayudar, ¿sí? Pero en lugar ellos de confiar en Dios, ¿sí? Para que Él les diera dirección, para que Dios les diera protección, recordemos que Dios les había prometido que los iba a proteger y que los iba a guiar. Pero ellos estaban confiando mejor en Trump. Estaban confiando en Biden. ¿Sí? Estaban confiando en lugar de confiar en Dios, ¿verdad? Confiaban en el gobierno, que el gobierno podía cumplir sus necesidades. Confían en ellos. Recuerden los pactos que estaban haciendo, ¿verdad? Los sacerdotes con la Siria. Los pactos que estaban haciendo con el pueblo babilonio de que los protegieran. Pero no les sirvió para nada, ¿verdad? Pues esto se volvió en traición y fueron llevados como esclavos, ¿sí? El versículo 4 nos dice: han hablado palabras, jurado en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Miramos aquí este fruto envenenado. El juicio florecerá como ajenjo. El ajenjo, ¿sí?, es un veneno. Y nos habla, aquí encontramos una ilustración que nos habla acerca de este fruto, ¿sí?, que está produciendo el huerto, esta planta, ¿verdad?, que es venenosa. Y esta planta, ¿verdad?, crece rápidamente. Es increíble, ¿verdad?, que lo malo crece rápido. No es lento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un árbol frutal, un fruto de aguacate, un limón, un naranjo, algo, y se tarda, ¿verdad? Y estamos ahí, ay, y a ver si ya da, y a ver, pero la hierba mala, esa crece. Y yo recuerdo una planta, no me recuerdo cómo se llama, que es bien invasiva. Y ay, híjole, mano, yo lloraba porque la podaba y más tardaba en podarla que al rato ya estaba otra vez. Y luego lo peor era que primero nada más estaba en la cerca y al rato ya la tenía hasta abajo en el suelo. Era un dolor de cabeza esa, una que echa florecita guinda. No sé cómo se llama, bugambilia, se me hace que se llama. Ay, no, era un dolor esa planta. Era un dolor y crecía pero rapidísimo, ¿verdad? Y así es, lo que no sirve, dicen que da más dolor de cabeza. Y ese era el caso del ajenjo, ¿verdad? Pero este era venenoso, ¿sí? Y esto traía, ¿verdad? Recuerde que este fruto venenoso había en el pueblo de Israel, había mucho celo, había mucho orgullo que se produció rápidamente, ¿sí?, en el pueblo de Israel. Y esto era el fruto de ellos entre estas dos ciudades importantes, y fue lo que llevó a la división del reino, ¿sí? La ciudad de Samaria era la capital del reino norteño, donde había un templo, ¿verdad?, que era muy grande, un templo muy hermoso, ¿sí?, que habían construido con el propósito para llevar la adoración, ¿sí?, de este becerro de oro. ¿Sí? La ciudad de Betel, que fue llamada la casa de Dios, también se encontraba ubicada el otro reino, donde había también otro becerro grande, ¿sí? Y por eso recuerde que Dios llamaba a esta ciudad Bet-Aven, que llegó a significar la casa de la maldad. Estas dos ciudades, ¿sí?, peleaban por tener el becerro más grande, el becerro que era construido con más oro. Estaban en competencia. ¿Se recuerda lo que le dijo la samaritana a Cristo? El templo,
Nuestro templo que construyó nuestro padre Abraham, ¿sí? Fue construido, fíjese, fue construido por los israelitas para Dios, pero llevaron a un becerro de oro para adorar, ¿sí? Por eso le dijo Cristo: vosotros adoráis lo que no saben. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Y era toda esta situación. En el versículo 6 encontramos que dice: aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Sí? Fueron estos llevados como regalos para el rey de Asiria. Encontramos aquí el huerto, este huerto sin gloria. Oseas nos habla desde el versículo 5 que la gloria de Dios salió de Israel. ¿Sí? La gloria, cuando estos becerros entraron, ¿verdad?, en el pueblo, cuando el pueblo comenzó a glorificar a estos becerros, la gloria de Dios salió del pueblo, la gloria salió del templo. Se recuerda que en los capítulos anteriores hablamos de esto, que la gloria de Dios se fue, se esfumó, ¿sí? El libro de Ezequiel, ¿verdad?, cuando el profeta habla acerca del Espíritu Santo, nos habla con muchos detalles acerca de la salida de la gloria de Dios, ¿sí?, en este tiempo, ¿sí? Y por esa razón, ¿verdad?, fue la destrucción del pueblo. Recuerde que Dios les había prometido ¿qué? Protección. Pero pues no la quisieron, no la aceptaron, no creyeron, no confiaron, no esperaron en Dios, y bueno, pasó esta situación. La presencia gloriosa de Dios moraba en el templo de Salomón, pero salió del templo, ¿sí? Es interesante que cuando Israel regresa a la tierra prometida después del cautiverio en Babilonia para reconstruir este templo, la Biblia nos dice que la presencia gloriosa de Dios regresó nuevamente para morar en este templo, ¿sí? Cuando Jesucristo cuando caminaba en el templo de Herodes, ¿verdad?, esta era la representación de la gloria de Dios en ese tiempo, ¿sí? En el templo, Jesucristo caminaba fuera del templo, pero la gloria de Dios, ¿sí?, no estaba en el templo en ese momento. Ay, gracias por el agua. ¿Sí? Entonces, qué interesante es, ¿verdad? Y cómo miramos, ¿verdad? Miramos y hemos hablado varias veces tipíficamente, ¿verdad?, como la viña representa al pueblo, somos nosotros, y que debemos estar injertados, debemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Igual manera, el templo es una forma tipífica de nosotros hoy día, ¿sí? Y el cual también, donde habita la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Así es de que es algo que debe de estar vivo, es algo que debe de estar ardiendo ahí en nosotros, en nuestra vida, la gloria de Dios, ¿sí? El Nuevo Testamento manda al creyente, a cada creyente, a crecer espiritualmente, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo en nuestros huertos espirituales de nuestras vidas, ¿verdad? Interesantemente, hace rato, ¿verdad?, una hermana me comentaba, ¿verdad?, es responsabilidad de cada uno de nosotros. A veces le echamos la culpa a P o a Fa o a H, ¿verdad? Y echamos culpas, ¿verdad?, porque no nos gusta sernos responsables de nuestras acciones. Pero la realidad es que, ¿verdad?, nosotros somos responsables delante de Dios de cómo está nuestra viña. Se recuerda que al principio le dije que mirara usted mismo como una viña. Así es de que cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos delante de Dios. Tenemos una viña frondosa, con hojas y con fruto, o sin fruto.
O a lo mejor tenemos una viña sin ni siquiera sin hojas, ni siquiera está frondosa. ¿Cómo está su viña? ¿Cómo está su viña? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Es interesante, y estos frutos, hay mucho que hablar de estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos hay mucho. Podemos estar hablando aquí unos 3, 4 años de estos frutos. Pero recuerde, es responsabilidad de nosotros tener estos frutos, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad?, una persona me hablaba por teléfono y me decía acerca de un sueño que tuvo y cómo el Señor le mostraba que solamente a través de la oración, solamente a través de humillándose al Señor, buscando al Señor, enfocándose en el Señor, teniendo intimidad con Él, buscar su presencia, vamos a poder tener estos frutos. No es de otra manera, ¿verdad? Por allí hubo un hombre, ¿verdad?, que miró a los discípulos hacer milagros, ¿verdad?, y dijo: ¿cuánto quieren? Le dijo: no, pues dijo: no, yo ahorita compro esos dones. Pero no. Usted y yo vamos y compramos fruto al mercado. Compramos aguacate, compramos limón, compramos lechuga, compramos cebolla, pero los frutos del Espíritu no los podemos comprar. Vamos y compramos 1 kilo de fruto de amor. Amor, voy ahí al Smart & Final y tráeme el fruto de amor. Tráeme un kilo de gozo, 1 kilo de paz. ¿Cuántos quisieran 1 kilo de paciencia? ¿Verdad? Tenemos que buscarlo en la presencia del Señor. Solamente ahí lo vamos a encontrar. Amén. Versículo 7. Quiero hacer una pausa aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, recuerde que esta es clase. Usted puede preguntar, puede comentar también. ¿Nadie? Porque los veo así como con ganas de querer comentar. ¿Nadie? Sí. Sí. El día de hoy exactamente estamos igual. Estamos igual. Mucha gente confiando en el gobierno, mucha gente confiando en sus ídolos en lugar de confiar en Dios. Amén, aleluya. Pongamos nuestra confianza, ¿verdad?, en el eterno. Amén. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Nadie? Vamos al versículo 8. El versículo 8 nos dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes:
cubridnos, y a los collados caed sobre nosotros. Este huerto encontramos aquí, ¿verdad?, los lugares altos, ¿verdad? Un huerto sin lugares altos. Generalmente recuerde que en los lugares altos, por decir así, montañas, era donde ponían los templos, o eran los lugares que utilizaban para llevar a cabo la adoración. Cuando Israel entró en la tierra prometida por primera vez, ¿verdad?, con Josué, recuerde que Dios les ordenó a ellos que destruyeran los lugares idólatras, ¿verdad?, lo que utilizaban para la adoración pagana. Allí en el libro de Números capítulo 32 verso 52, ¿verdad?, dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Sí? En Deuteronomio también encontramos el mismo mandato. Dios les mandaba que destruyeran todos estos lugares. Los lugares altos en Israel eran los lugares donde estaban los templos con huertos. Era donde se llevaba a cabo la idolatría y también la prostitución religiosa. ¿Sí? Esta profecía nos habla de que estos lugares altos, ¿verdad?, encontramos la palabra Abén, donde habla acerca de la maldad que será destruida por Dios a causa de que los israelitas fallaron en hacerlo. Esta profecía se cumplió 2 veces. La primera vez que se cumplió, ¿verdad?, en el reino norteño en el año 721 antes de Cristo, cuando fue destruido, y en la destrucción del reino sureño en el año 556 antes de Cristo. Encontramos que en el versículo 8 se dice: y dirán los hombres, cubridnos, y a los collados caed sobre nosotros. Este detalle acerca de esta profecía, ¿verdad?, que se cumplió primeramente en la ciudad norteña, en el país, ¿verdad?, de Israel. El segundo cumplimiento de esta profecía serán los postreros días, ¿sí?, como hemos hablado, en la segunda venida de Cristo, que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 6. Amén. El versículo 9 dice: desde los días de Gaba has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. El versículo 9 nos habla y se refiere acerca de los acontecimientos que encontramos en el libro de Jueces capítulo 19 y 20. ¿Verdad? Ya hemos discutido este acontecimiento anteriormente en nuestro estudio en el libro de Oseas, en los capítulos que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y nos habla acerca, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad?, donde encontramos esta terrible historia, ¿sí?, de un grupo de varones homosexuales que vinieron y atacaron a una mujer, ¿verdad?, y la mataron, y el sacerdote, ¿verdad?, vino y partió a esta mujer en 12 partes y la distribuyó en las 12 tribus. ¿Sí? Este acontecimiento fue el que impulsó la guerra civil, dentro de cual todos los varones homosexuales de la ciudad de Gaba fueron asesinados, pero el pecado quedó. ¿Sí? Según ellos, destruyeron la homosexualidad, destruyeron la situación, pero el pecado se quedó. Oseas, utiliza esta misma historia inmoral, ¿sí?, como un símbolo de la inmoralidad y la violencia que existía todavía dentro de esta nación. El deseo de Dios era que limpiara este huerto, ¿verdad?, pero por lo tanto el Señor es el que va a unir el reino norteño de Efraín y el reino sureño como 2 animales que se unen, ¿sí?, para arar la tierra. ¿Sí? Recuerde cómo se utilizan las yuntas, ¿verdad?, para unir, que jalan la yunta, ¿verdad? Así, de esta manera es la figura que encontramos aquí. Pero va a ser Dios el que los va a unir. Aunque ellos, ¿verdad?, según ellos, no pertenecen el uno al otro, pero los 2 son de Dios, ¿verdad? Ellos lo hicieron así, de esa manera, pero fue algo que no era ni estaba en acuerdo con Dios. El versículo 10 nos dice: y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Sí?
Es lo que nos está diciendo aquí, que encontramos que van a ser atados. La ilustración de estos animales, ¿verdad?, representa al reino norteño, sí, que fue llevado en cautiverio a Babilonia y al cautiverio al ciudad de Asiria, ¿sí? Y recuerde que muchas otras personas huyeron a Egipto, ¿sí? Por toda esa inmoralidad, por toda la idolatría que existente, ¿verdad? Y Dios permitió esta destrucción, ¿verdad? Dios anima, ¿verdad? Dios nos anima a sembrar la justicia, ¿sí? A sembrar la justicia para cosechar misericordia, ¿sí? En el huerto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso le mencioné, es importante, ¿verdad?, que nos miremos a nosotros mismos como esa viña, como esa planta, que no solamente está frondosa y bonita, sino que también tiene fruto, ¿sí? La palabra del Señor en Gálatas capítulo 7 nos dice, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? No podemos, o sea, no se puede. Es interesante, ¿verdad? El día de hoy hay mucha inteligencia, y la inteligencia pretende burlarse de Dios. Porque la inteligencia pretende, según, ¿verdad?, buscar caminos para, según, agradar a Dios, o hacer, ¿verdad?, pretender que estamos agradando a Dios, pero también estamos agradando a la carne. Por eso la palabra dice: no se engañe, ¿verdad? Me impacta mucho, ¿verdad?, el hecho de que Dios le dio a Salomón sabiduría. La sabiduría no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿sí? La sabiduría es algo que ya está preconcebido, que viene de Dios. En este caso, cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, la inteligencia se forma, la inteligencia maquina. La inteligencia, por ejemplo, la inteligencia es la que creó este aparato. Pues le ponemos aquí esto, le ponemos una pantalla, le ponemos un transistor, le ponemos esto, le ponemos lo otro. La inteligencia crea, la sabiduría no. La sabiduría ya existe y viene de Dios. Y es lo que necesitamos el día de hoy. La sabiduría es la que nos lleva a la fe, a creerle a Dios. Por esta razón, Salomón fue el hombre más grande, y por eso mismo Dios dijo: nunca volverá a haber un hombre como él. Y qué triste, ¿verdad? Yo digo: Señor, danos chance, danos aunque sea poquita sabiduría como Salomón. Sí, porque simple y sencillamente nomás Salomón fue obediente, ¿verdad? Salomón escuchaba a Dios, ¿verdad? Precisamente hace tiempo atrás, ¿verdad?, hice un estudio acerca de Salomón, y Salomón lo único que hacía era discernir los pensamientos de Dios. Dios hablaba a su corazón y Salomón expresaba lo dicho por Dios. Esa era la sabiduría, nada más. Salomón tenía duda: Señor, ¿qué hago? Dios le decía qué hacer y Salomón lo hacía. Y fue el hombre más poderoso en toda la tierra. Era como nunca ha habido antes, ¿verdad? Pero esa era la sabiduría. Gracias a Salomón, que no pidió inteligencia, ¿verdad? Si no, quién sabe cómo le hubiera ido. Pero bueno, ¿verdad? Así es que pidamos. Por eso dice la palabra de Dios: el que está escaso, el que necesite sabiduría, pídala al Señor, el cual Dios dará abundantemente. Lo que quiere decir este texto es: el que necesita dirección, pídale a Dios. Pero hay una cosa aquí: cuando
Dios le diga qué hacer, nada más hágalo. Hágalo. Si Dios le dice brinca, usted brinque, no le pregunte, ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, pero voy a hacer el ridículo. Ay Señor, pero ¿qué van a decir? Ay, no le pregunte. Si Dios le dice algo, simple y sencillamente hágalo. Pero asegúrese que es Dios el que le está hablando. No vaya a ser el chanclotas, ¿verdad? Que el que le está hablando, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ahí sí que tenga cuidado, ¿sí? Versículo 13 dice: habéis orado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la maldad, en la multitud, de tus valientes. Encontramos aquí este huerto contaminado, ¿verdad? Israel cosechó la maldad que había sembrado en la tierra. Israel confió en las mentiras de sus líderes. No se preocupen, tenemos todo controlado con asirias. Ya le dimos una feria y todo está controlado. ¿Cuántos les parece eso que escuchamos el día de hoy? No, todo está bajo control. Ya le dimos una feria a Trump y dice que sí. Ya le pagamos al licenciado. Ya le dimos una mochada. Ahora se dice mochada, en aquel tiempo era tributo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Daniel 4:17 nos dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la solución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Sí? Este pasaje nos habla que Dios es el que pone la autoridad sobre una nación. El libro de Romanos nos lo confirma, ¿verdad? Hablando del apóstol Pablo. Aquí dice que toda autoridad que existe por Dios ha sido establecida. ¿Sí? Pero es interesante que este pasaje nos habla que Dios pone la autoridad sobre una nación y pone sobre esa nación los líderes que cómo es que representan la espiritualidad del pueblo. ¿Sí? De acuerdo a la espiritualidad del pueblo es de acuerdo el gobierno que Dios pone. Si el pueblo es un pueblo corrupto, el gobierno va a ser un gobierno corrupto. Si el pueblo es un pueblo que busca a Dios, el gobierno va a ser un gobierno que busca a Dios. ¿Sí? El reino norteño era un reino que había sido plantado por medio de la rebelión. ¿Sí? Por esta razón el pueblo cosechó reyes malos, ¿verdad? Y todo el pueblo creía sus mentiras. Aquí encontramos un principio espiritual. Un pueblo inmoral que escoge vivir sin Dios no escogerá a líderes justos para que reinen sobre ellos. ¿Sí? Así es de que tenemos que tener cuidado. Versículo 14 nos dice: por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán y Bet Abel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. ¿Sí? Encontramos aquí este texto que nos habla acerca de esta profecía, especialmente, ¿verdad?, que pronostica la destrucción final del reino norteño y de todo el linaje de reyes existentes. El nombre Salmón, ¿sí?, se refiere a Salmaneser, que es un nombre que representa a varios reyes de Asiria. Salmaneser V fue el hijo de Tiglar-Pileser III, ¿sí?, que fue el rey por el que estaba el reino final. Oseas, que estaba en el reino norteño, ¿sí?, a través de todo lo que hablaba, enfureció a este rey,
¿sí? Salmaneser V, que fue el que rehusó pagar el tributo, ¿sí? Y trató de engañar a este rey, y fue cuando Asiria atacó a Israel en el año 725 antes de Cristo, ¿sí? Y esto lo confirmamos ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿sí? Este fue el principio, ¿sí? Del final del reino norteño. Betabel es el nombre de esta región que se encuentra dentro del reino norteño. Encontramos en el verso 14 que nos dice: la madre fue destruida. La madre fue destruida con los hijos. Nos habla acerca del ejército de Asiria. Esta era una fuerza que era muy salvaje, ¿verdad? Y que era muy conocida por su brutalidad. Y la única forma de controlar todas las áreas, ¿sí? Todas las áreas que estos gobernaban, que donde había grandes multitudes de personas, ¿qué era lo que hacían? Mataban a toda la mayoría de las madres jóvenes juntamente con todos sus hijos. Tomaban cautivo a toda la mayoría de las personas, los llevaban caminando hasta Babilonia. Obviamente, muchas de estas personas, ¿verdad?, por la debilidad, morían en el camino, ¿sí? Entonces, todas estas personas, ¿verdad?, derrotadas, y habitaban la ciudad dentro del reino norteño, ¿verdad? Y esto era pues algo sumamente triste, ¿verdad? Imagínense toda la mortandad, toda la... No, es algo que no. Yo creo que solamente lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Pero es algo que se volverá a ver y volveremos a ver. Y bueno, creemos y tenemos la promesa de que antes de que todo esto se vuelva a ver y a vivir, la iglesia del Señor, ya vamos a estar con Él, ¿verdad? Así es de que esfuércese en la gracia del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de entrar en la aplicación y el resumen? ¿Nadie? Entramos en la aplicación y el resumen, ¿verdad? Esta lección que encontramos aquí, miramos todos los fracasos de Israel, en el cual podemos discernir cómo debemos de crecer, ¿verdad? Un huerto espiritual que producirá ese buen fruto para Dios, ¿sí? Ahora, a forma de discusión, si usted quiere discutir quiere decir hablar, conversar, compartir pensamientos. ¿Cómo cree usted que debe de ser una viña productiva? ¿Cómo debe de ser una viña productiva? A ver, alguien. Bueno, Sergio ahí como que, ¿no? ¿Cómo debe de ser una viña productiva? ¿Cómo? ¿La que qué? Dígalo fuerte. La que da fruto. La que da fruto. Y le iba a decir, dele doble pay a la hermana, pero ahora no hay país. Sí, debemos de tener una viña productiva, ¿verdad? Ya miramos y hemos hablado cómo es que debemos de crecer nuestra viña. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra, permaneciendo en Dios, alimentándonos con la palabra. ¿Verdad? Dijo Cristo, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Así es de que como el huerto representa su vida, ¿sí? Y esta es como una frondosa viña, puede estar llena de lujos, o puede tener un vacío espiritual. Ahora yo lo quiero dejar con esta pregunta.
Y usted lea en su casa, ahí tienen su material, tiene su hoja. Pero yo lo quiero dejar con esta pregunta: ¿cómo está su viña? ¿Cómo está su viña? ¿Cómo? Recuerde que usted es la viña. ¿Está frondosa? ¿Llena de hojas? ¿Tiene fruto? ¿O no tiene fruto ni tiene hojas? Sí, yo lo quiero dejar con esa pregunta y ya me voy, que si no me van a agarrar a pedradas. Vamos a orar y le entrego el tiempo. Hermana, ¿quería decir algo? Sí, pero recuerde, este era un sacerdote malo. Recuerde que en este tiempo hemos hablado, había sacerdotes buenos y había malos. Igualmente, profetas buenos y profetas malos. En este caso, Oseas era un profeta bueno, era un profeta de Dios, pero también había profetas malos. No. Recuerde que todo esto, la idolatría, lo hablamos la semana pasada y esta es una pregunta muy importante, muy interesante. La idolatría fue la que trajo como resultado la homosexualidad. Lo hablamos la semana pasada. La idolatría, el resultado de la idolatría trae directamente la homosexualidad, trae directamente toda esa desviación en lo que estamos mirando a través del día de hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esa perversión. Ahora, la palabra nos lo confirma en el libro de Romanos. La semana pasada puede verlo ahí en su estudio y ver las escrituras que nos hablan acerca de esto, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel lo que quiso, lo que intentó hacer fue cubrir eso. Y matando, ¿verdad? Trayendo como resultado, ¿verdad? Hizo eso, fue como un mensaje que mandó a todos los pueblos. Todo el pueblo se levantó y mataron, asesinaron a todos los homosexuales de ese tiempo, para terminar, según ellos, con el pecado. Pero terminaron con los homosexuales, pero el pecado ahí quedó. ¿Por qué? Porque recuerde que no podían hacer sacrificios a Dios. Es más, Dios no estaba ya ahí con ellos en el templo. Entonces el pecado no fue perdonado, no fue expiado y quedó ahí. Y eso fue lo que trajo como resultado la división de los dos reinos. Y cuando inicialmente se dividieron entre el reino, los sacerdotes, los reyes malos y los sacerdotes buenos, que en un principio hicieron un intento por resurgir, pero al final también fueron arrastrados por la maldad del primer reino que se dividió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Ok, oramos y entregamos el tiempo a nuestra hermana Carmen, que nos va a llevar en el tiempo de oración. Si tiene usted alguna petición, ¿verdad? Se la puede hacer directamente a ella, y nuestra hermana nos estará llevando en ese tiempo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado, gracias bendito Dios. Y rogamos que nos ayudes, auxílianos, Padre amado, danos sabiduría, Señor bendito, y ayúdanos para no pecar, para no hacer el mal, no caer en este tipo de desviaciones, no caer en este tipo de maldad, no caer en este tipo de engaño. Bendito Padre Celestial, que podamos ser obedientes a tu palabra y que nuestra viña, nuestro ser entero permanezca arraigado a ti. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Manténnos en tu presencia, cerca de ti, arraigados, cimentados en ti. Padre amado, ayúdanos, te necesitamos.
Oramos por cada petición, cada necesidad, lo ponemos delante tuyo y tú haces grandes maravillas. Lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.